Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Perú. En estos días se reportó que más de 13 guardias habían sido encontrados sus cuerpos en la región de Patás. Estos eran guardias que habían sido secuestrados hace ya varias semanas, que trabajaban como seguridad de una mina en esa región, en el norte del Perú. Esto ha marcado un suceso muy importante en este país debido a la crisis de seguridad que se vive, que va de la mano también con el problema de minería informal ilegal que no ha sido abordado todavía por el gobierno. Hay una combinación de sucesos muy difíciles de manejar, una crisis muy compleja en el Perú en estos momentos que habría que analizar. Hay que ver si es que también las medidas que ha anunciado el gobierno van a tener efecto, porque el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado una serie de medidas como reacción a lo que ha ocurrido en Patás. Se habla, por ejemplo, de la imposición de un toque de queda a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, es decir, que no puede haber tránsito durante esas horas a menos que sea de las Fuerzas Armadas y de la policía. Se habla también de una base militar en la zona que sería implementada en los próximos días. Y también se habla de la suspensión de toda la actividad minera en la región, precisamente para facilitar la militarización de esta zona. Recordemos, Patás es una zona que lleva en estado de emergencia varias veces. Este estado de emergencia ha sido prorrogado ya más de 8 veces, con lo cual habría que ver también si la estrategia del gobierno está siendo la adecuada. Así que hay mucho que analizar, cómo hemos llegado a esta situación y también cuáles son las posibles salidas a esta grave crisis que se vive en estos momentos. Y para analizar este tema nos acompaña la analista política Berit Knudsen. Bienvenida, Berit. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en TV Libertad. Gracias. ¿Qué crees que nos revela lo que ha ocurrido en Patás sobre la situación del Perú de seguridad ciudadana y también con respecto a la minería ilegal? Sí, justamente creo que tu enfoque es el adecuado, ¿no? Hay un problema de inseguridad ciudadana que va un poquito más allá. Yo hablaría de algo que ya no solo es delincuencia, sino grupos de crimen organizado que están atentando contra la tranquilidad, no solo en la zona de Patás, sino hay que enfocarse en un espectro un poco más grande, que podría ser simplemente, para comenzar, la zona de la libertad, ¿no? Lo que hemos visto es simplemente que está escalando. Cada día son más desalmados estos delincuentes o grupos organizados. Y lo que ha sucedido, lo que se ha encontrado, porque sucedió el mes pasado, estos vigilantes, miembros de la vigilancia contratados por la Minera Poderosa, que es una empresa que parece ser informal, RR, ¿no? Fueron encontrados 8 días después de que fueran secuestrados, y las condiciones en las que han sido asesinados han sido realmente sumamente fuertes y nos recuerdan hechos de los años 90, donde el terrorismo se apodera del país, y esto es de alguna manera lo que están buscando. Este es un síntoma de que están tratando de controlar estas regiones, y esto es posible por la ausencia del Estado en muchos sentidos, ¿no? ¿Tú crees que esto implica una escalada, digamos, ya de inseguridad ciudadana, un tipo de violencia diferente? Porque también en el Perú se ha hablado bastante este debate en cuanto si debería aprobarse, por ejemplo, la figura del terrorismo urbano para conseguir otras herramientas con las cuales poder perseguir el crimen, porque ya no se está hablando, digamos, de la inseguridad ciudadana como se entendía antes, tal vez. Definitivamente, dentro de la definición de lo que es terrorismo en el Perú, justamente estaba revisando el decreto ley, creo que es 25475, ¿no? Que es el que define lo que es terrorismo, y constituye terrorismo cualquier delito que atente contra la tranquilidad de las personas, que cree zozobra, que cree temor, que cree alarma. Si nos ponemos a pensar desde diciembre de 2023, ya tenemos una seguidilla de atentados, dentro de los cuales la Minera Poderosa dice que ya hay como 39 muertes, pero el Estado es reactivo, está actuando en base a las consecuencias y no se están atacando las causas profundas del problema. 8 atentados en 16 meses no es poca cosa, pero el Estado reacciona simplemente cuando hay muertes. Uno de los
dos de los atentados que se han producido a lo largo de estos 16 meses han implicado caídas de torres, o sea, dinamitado torres de alta tensión, y esto nos recuerda mucho al terrorismo en la época de Sendero Luminoso. Eso desde la definición del terrorismo es terrorismo, porque la población está asustada, pero como digo, esto es como la cabeza del iceberg, ¿no? Dentro de un problema mucho más grande. Si analizamos el sector minero, que es el que está comprometido, la mina de oro más importante del Perú es Yanacocha, que está en Cajamarca, vecino a La Libertad, en donde se encuentra Patás, pero esta mina de alguna manera ya se está cerrando porque se ha agotado. La segunda mina más poderosa del Perú es justamente la mina Poderosa, valga la redundancia, la segunda más importante. Pero si nos ponemos a pensar que tiene más o menos el 12% extrae el 12% del oro del Perú, pero si nos ponemos a pensar en la región de La Libertad, se extrae el 34% del oro del Perú. El Perú ocupaba estaba en cuarto lugar en el mundo hace no muchos años y en este momento no aparecemos ni siquiera en los 10 primeros lugares. Y esto no se da porque se haya acabado el oro en el Perú, sino justamente porque la minería ilegal cada día ocupa un puesto más alto y tenemos un 32, 34%, nuevamente la misma cifra, que es lo que representa la minería ilegal. Entonces, pensemos que siempre se ha atacado en el Perú el tema del narcotráfico y han habido grandes operativos y hemos tenido incluso el apoyo de Norteamérica para el narcotráfico, pero un kilo de cocaína hoy día está entre 20.000 y 25.000 dólares, mientras el oro a precio actual, con el incremento de los precios de 3.500 dólares la onza de oro, es aproximadamente 100.000 dólares. Pero la diferencia está en que blanquear el dinero del narcotráfico es mucho más difícil que blanquear el dinero de la minería de oro. Y este oro va a parar a diferentes partes del mundo, incluso se dice, no solo lugares como China, sino también hasta Suiza llega nuestro oro. Entonces hay toda una cadena, es una red de crimen organizado, y una de las cosas más importantes es la trazabilidad del oro, ver la ruta del dinero, a dónde va. Y lamentablemente esto, si seguimos actuando como bomberos, porque estamos apagando incendios, no se está solucionando el problema de fondo, va a seguir aumentando y va a atraer más gente a la zona de La Libertad. Y esto me lleva pues a una llamada de atención al gobernador regional, el señor César Acuña, que debería estar tomando verdaderas medidas. Acá la solución no es llevar un poco de soldados, que ni siquiera hay cuarteles, no se trata de poner toques de queda, no es suficiente, no se trata de cerrar las minas, que no es una solución, sino que hay que atacar de manera integral el problema. Existen, sí es cierto, minería legal, minería ilegal, pero también existe algo que se llama la minería artesanal. Entonces se concentran en un reinfo, que son mecanismos de formalización bastante complejos para zonas donde la gente a duras penas tiene un DNI. Entonces yo creo que hay que simplificarle las cosas, incluso la misma minera Poderosa, que es la segunda minera de oro más importante del Perú, debería tener una mirada un poco más cercana a la población. La tercera minera más importante de oro, o dentro de los primeros lugares, es la minera Horizonte, que también está presente en esas problemas, porque estuve hablando con un especialista que es Pedro Yaranga, y él se ha paseado múltiples veces por la zona, y las condiciones en que vive esta población son de abandono. La ausencia del Estado no es porque no hay policías, la ausencia del Estado no es porque el Estado no manda a personas del ejército. La ausencia del Estado se ve cuando, por ejemplo, no hay hospitales, los colegios no son de lo mejor, o
la calidad de la educación es muy baja y no hay infraestructura. Hoy día en la mañana escuchaba el testimonio del alcalde de Patás, que dice que va a hacer una marcha hacia Lima. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que se haga una carretera. No está pidiendo policías, no está pidiendo bases militares. Entonces, si se promueve el desarrollo, no solo en la zona de Patás, sino que el gobernador regional toma más en serio su región, estas cosas no van a pasar, porque otro de los problemas que tenemos, recordemos que los ronderos se crean en la zona de Cajamarca y en ese momento los ronderos se están levantando. Entonces, si el Estado no les da soluciones, vamos a entrar a la tierra de nadie, donde los mismos ronderos pueden tomar la ley por sus manos. Ya lo estamos viendo en diferentes zonas. El gran problema, o sea, lo que está pasando es que cada vez estos criminales organizados son más avesados. El hecho de que filmen las ejecuciones, no importa que hayan tomado qué tipo de drogas pueden haber tomado definitivamente para envalentonarse, pero haber visto estas filmaciones difundidas por ellos mismos ya implica otro nivel, es otra categoría, eso es terrorismo. Uno no divulga un video para otra cosa que no sea decir yo soy el que mando aquí y asustar a la gente para que no salga de sus casas o para que no tome medidas. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero aunque sea un poco tarde, hay que comenzar por las bases, hay que comenzar por infraestructura. Piden una carretera, los accesos a la zona de Patás son tremendos, ¿no? Entonces, yo lamento las declaraciones del gobernador regional, que se nota que no tiene un plan de acción para su propia región, o sea, echando la culpa al gobierno central, que puede tener culpa definitivamente. El Congreso también debería velar por hacer planes de mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida en esas zonas. No, correcto. Creo que hay un trabajo interinstitucional que tiene que hacerse para abordar esos problemas, porque no son problemas que tienen una sola causa, y especialmente cuando estamos hablando de la conjunción de la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que son problemas muy serios en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Verito. Gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.